Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Cardiológico. Mi nombre es Ricardo Alvarado y hoy continuaremos con la tercera sesión de anatomía vascular. En las sesiones anteriores habíamos hablado de la introducción y generalidades de la anatomía arterial, así como también la anatomía arterial pulmonar. Y el día de hoy estaremos continuando con la anatomía arterial aórtica. La arteria aorta. Es la arteria más grande del cuerpo humano y distribuye en todo el organismo la sangre de la circulación mayor. Esta se origina en la base del ventrículo izquierdo, atrás y a la derecha del tronco pulmonar. El origen está marcado por la presencia de las valvas semilunares de la válvula aórtica, dos anteriores y una posterior. La aorta se dirige oblicuamente hacia arriba, adelante y a la izquierda, en un trayecto de 3 a 5 centímetros. Luego se flexiona sobre sí misma en forma de callado y se dirige hacia atrás y a la izquierda hasta el cuerpo de la cuarta vértebra dorsal. A partir de ese punto, desciende verticalmente y recorre el tórax. Luego, penetrará el orificio del diafragma y se adentrará en la cavidad abdominal. Termina a la altura aproximada de la cuarta vértebra lumbar y finaliza dando sus ramas terminales. La aorta se divide en dos partes principales y esta división está dada por el orificio del diafragma, dividiéndola así en aorta torácica y aorta abdominal. La aorta torácica va desde la válvula aórtica hasta el orificio diafragmático y a su vez está subdividido en otras partes como son la raíz de la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. En tanto que la aorta abdominal inicia por debajo del orificio del diafragma y va hasta las ramas terminales aórticas. Esta también se subdivide en arteria aórtica abdominal, suprarrenal e infrarrenal. La raíz de la aorta. Es la porción inicial de la aorta torácica y sus límites están dados desde el orificio aórtico que incluye las valvas semilunares y el anillo aórtico hasta la denominada unión sinotubular. Está situado en el mediastino medio y tiene un calibre de 25 a 35 milímetros. Vale decir que es sumamente variable en relación a la edad, el sexo, el peso y la talla del individuo. Esta raíz aórtica sigue un trayecto oblicuamente ascendente hacia adelante y levemente hacia la derecha. Las relaciones que tiene con otras estructuras son que se encuentra posterior y a la derecha del tronco pulmonar. Se encuentra anterior a la aurícula izquierda, al seno transverso y a la misma válvula mitral. Se encuentra a la izquierda de la aurícula derecha y su orejuela. Y la raíz de la aorta es totalmente intrapericárdica. Como dijimos, la raíz aórtica inicia en el orificio aórtico, que es totalmente circunferencial. Está situado posterior y a la derecha de la arteria pulmonar. Está situado por delante del orificio aurículo-ventricular izquierdo. Esto es el aparato valvular mitral y está compuesto por el anillo aórtico y las valvas, dos valvas anteriores y una posterior. Más adelante podremos observar la presencia de los llamados senos de Valsalva, que son ensanchamientos o ampollas en la pared de la aorta que se corresponden con cada valva. Y existe la presencia de los senos de Valsalva coronarianos. Estos son los senos de Valsalva anteriores, de donde nacen la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La unión sinotubular. La raíz de la aorta termina a nivel de lo que se conoce como la unión sinotubular. Es el punto de unión, o mejor dicho, quizá transición entre la porción inicial ampollar de la raíz aórtica y la porción propiamente tubular que se corresponde con la aorta ascendente. La unión sinotubular marca el inicio de la aorta ascendente
y este punto continúa siendo intrapericárdico en su totalidad. Tiene un calibre de aproximadamente 25 milímetros, pero nuevamente resaltar, variable en relación al sexo, la edad, el peso y la talla del paciente. La aorta ascendente. La aorta ascendente inicia inmediatamente después de la unión sinotubular y termina a nivel del nacimiento del tronco arterial brachiocefálico derecho. Este también está situado en el mediastino medio y tiene un calibre de 30 a 38 milímetros, igualmente variable en relación a los factores antes mencionados. La aorta ascendente sigue un trayecto oblicuo y, valga la redundancia, ascendente, hacia adelante y a la izquierda. Cuando hablamos de sus relaciones hay que destacar que tiene un segmento intrapericárdico y otro extrapericárdico. La mayor parte es intrapericárdico. Y cuando describimos las estructuras con que se relaciona, podemos mencionar a la vena cava superior, que está a la derecha, podemos mencionar a la arteria pulmonar hacia la izquierda, la bifurcación de la tráquea y el nacimiento del bronquio derecho posteriormente, y anteriormente encontraremos el pericardio, sobre todo en la fase o en la parte intrapericárdica, y encontramos al esternón en la porción extrapericárdica. El arco aórtico. Inicia después del nacimiento del tronco brachiocefálico derecho y termina luego del nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Se encuentra contenido dentro del mediastino superior y tiene un calibre de aproximadamente 30 milímetros, que igual que antes, bastante variable. Cuenta con 4 caras, una izquierda o anterolateral, una derecha o posterolateral y una superior e inferior. Este arco aórtico sigue un trayecto oblicuo y ascendente en su primera porción y descendente en la segunda, yendo de adelante hacia atrás y hacia la izquierda. Cuando hablamos de sus relaciones tenemos que mencionar las 4 caras del arco aórtico. Y en este caso la primera cara es la cara izquierda o anterolateral, en relación a los filetes nerviosos que provienen de los nervios simpáticos y parasimpáticos previamente a alcanzar el plexo cardíaco, y también encontramos al nervio vago y al nervio frénico, junto con algunas arterias diafragmáticas superiores, y finalmente cubierto por la cara interna del lóbulo pulmonar izquierdo. En su cara derecha o posterolateral rodea y cruza los órganos del mediastino, amoldándose sobre ellos. Se relaciona con la vena cava inferior. Además, cruza la cara izquierda de la tráquea y además cruza también el borde izquierdo del esófago. Entre la aorta y los conductos aéreos digestivos se va a interponer el nervio recurrente izquierdo y los nervios cardíacos que van al plexo cardíaco. Finalmente entra en contacto con el conducto torácico y las arterias y venas intercostales izquierdas, así como la cadena simpática torácica. La cara inferior. Es una curva cóncava que cabalga el pedículo pulmonar. A nivel de esta cara y en su porción más anterior, encontraremos a la arteria pulmonar derecha, la cual, como dijimos, es cabalgada por el arco aórtico. Luego, continuando con su trayecto, encontraremos al ligamento arterioso, que conecta esta cara inferior del arco aórtico con la arteria pulmonar izquierda. Inmediatamente por detrás de este ligamento encontraremos al nervio recurrente izquierdo. Y luego, entre el arco aórtico y la arteria pulmonar derecha, vamos a encontrar el plexo cardíaco y al ganglio de Würzberg. Aquí tenemos una imagen donde se dilucida bien cómo se observa el plexo cardíaco, para luego finalmente ver que este arco aórtico también va a cabalgar sobre el bronquio izquierdo. La cara superior. En esta cara nacen las ramas más importantes del arco aórtico, que son el tronco brachiocefálico derecho, son la arteria carótida común o primitiva
y la arteria subclavia izquierda. En esta cara también se encuentra en estrecho contacto con el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. La aorta descendente. Esta empieza después del nacimiento de la subclavia izquierda, que aproximadamente esto se localiza al mismo nivel de la cuarta vértebra torácica T4 y termina a nivel del orificio diafragmático. La aorta descendente está localizada en el mediastino posterior y tiene un diámetro de aproximadamente 26.3 milímetros en su porción proximal y 24.3 en la porción distal. Nuevamente estos diámetros son altamente variables. La dirección del vaso no es totalmente vertical, sino oblicua hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha. Inicia su recorrido en la cara lateral izquierda de la columna vertebral, tendiendo ya en su parte inferior a situarse en la cara anterior de los cuerpos vertebrales sin llegar exactamente a la línea media. Las relaciones de la aorta descendente. Para una precisa descripción de estas relaciones, hay que dividir la aorta descendente en dos segmentos básicos, fundamentándose en la oblicuidad del vaso, donde inicialmente está a la izquierda de la línea media y luego va a tender a ir más hacia la línea medial. La división entre estos dos segmentos, superior e inferior, está dada por la séptima vértebra torácica. Las relaciones de la cara superior. Esta cara superior de la aorta descendente tiene cuatro caras. La primera que veremos es la cara posterior, que se relaciona con el ángulo costo vertebral izquierdo, así como dos estructuras relevantes, la cadena simpática torácica y también sus ramas, así como también la vena hemiácigos accesoria. Es de esta cara que nacen también las arterias intercostales. La cara derecha. Esta cara derecha se relaciona con la cara lateral e izquierda de los cuerpos vertebrales, así como también se relaciona con el esófago, con el conducto torácico, con la vena ácigos mayor y con el nervio vago derecho. Mientras que la cara izquierda está relacionada o adherida a la pleura izquierda sobre la cual deja su huella. Y en su cara anterior encontraremos el origen del pedículo pulmonar izquierdo, así como también el bronquio izquierdo, las dos venas pulmonares izquierdas, el tronco de las arterias bronquiales y el nervio vago izquierdo. Las relaciones del segmento inferior. Este segmento también cuenta con cuatro caras y el primero que veremos es la cara posterior. Esta cara posterior se apoya en los cuerpos vertebrales separados de estos por tejido celular por donde discurren las venas intercostales izquierdas o simplemente la terminación de la vena ácigos inferior. Se relaciona también con el conducto torácico y con la vena ácigos mayor. La cara anterior. Aquí la relación fundamental se da con el esófago, el cual al inicio está situado a la derecha del vaso y sin embargo conforme ambos van descendiendo va pasando en sentido oblicuo por delante de él hasta alcanzar su lado izquierdo y se puede evidenciar aquí también la presencia de ambos nervios vagos y filetes nerviosos procedentes de la cadena simpática torácica. En las caras laterales encontraremos las pleuras izquierda y derecha respectivamente. La aorta abdominal. La aorta abdominal, como habíamos mencionado anteriormente, inicia por debajo del orificio del diafragma hasta sus ramas terminales y esta se va a subdividir según la presencia de las arterias renales en suprarrenal o infrarrenal. Está localizada en el plano parietal, aplicada a la columna vertebral y por detrás del peritoneo, es decir, la aorta abdominal es retroperitoneal. Tiene un calibre de aproximadamente 20 milímetros, igual que en los otros segmentos, altamente variable.
La aorta abdominal se dirige verticalmente hacia abajo, con ligera oblicuidad. En su origen está un poco hacia la izquierda, mientras que en su terminación se halla exactamente en la línea media. Para hablar de sus relaciones, veremos sus distintas caras. Y en su cara posterior, la aorta abdominal se relaciona con los cuerpos vertebrales y la denominada cisterna de Pequet, así como también encontramos los nodos linfáticos retroaórticos y los troncos simpáticos lumbares. La cara derecha. Aquí vamos a encontrar a la vena cava inferior, junto con algunos ganglios yuxta-aórtico derechos. Al lado izquierdo encontraremos los músculos de la pared abdominal posterior, así como también la glándula suprarrenal izquierda y las vías urinarias que salen del riñón izquierdo. Cuando hablamos de la cara anterior, veremos que está cubierta por las vísceras abdominales y se divide en tres segmentos específicos: el segmento celíaco, duodeno pancreático e infraduodenal. El segmento celíaco. Este se localiza por encima del páncreas, detrás de la transcavidad de los epiplones y a la derecha de la curvatura menor del estómago y de los ganglios del plexo celíaco. El segmento duodeno pancreático es aquella porción de la aorta abdominal cubierta por la cabeza y el cuerpo del páncreas, así como también por el duodeno. Y el segmento infraduodenal, por debajo del duodeno, se relaciona con el mesenterio y el plexo sacro. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like y suscribirse.